quiero hacer una pequeña introducción. Anoche hablamos de 7 periodos a lo largo de la historia que están representados por 7 iglesias. El mensaje de anoche fue que Dios ha conservado a su iglesia y la va a mantener completa hasta el final, a pesar de que la iglesia en algún momento se ha desviado, o algunos miembros de la iglesia se han desviado para convertirse en iglesia tibia, y de ahí el Señor hará una iglesia pura. En el capítulo 4 aparece una nueva imagen, la visión del cielo, del santuario celestial, del trono de Dios, y en ese contexto donde aparece el Cordero y la gente llora porque hay un libro que tiene sellos y no puede ser abierto, el Cordero, por causa de su sacrificio, porque ha sido inmolado, empieza a abrir los sellos. El primer sello se abre cuando ya el Cordero ha sido inmolado. Es un proceso histórico. Aquí estos sellos van desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8. En el capítulo 6, versículo 12, nos da una vislumbre de lo que será en este proceso de los sellos el penúltimo, en este caso el sexto, y habla acerca de el gran terremoto, el sol como negro, como tela de silicio, la luna como de sangre, y nos recuerda el sermón profético de Jesús. Estamos hablando de los eventos que suceden poco antes de la segunda venida de Cristo. ¿Estamos bien? Así que desde el tiempo en que el Cordero, por ser inmolado, empieza a abrir los sellos, hasta la segunda venida de Cristo, un periodo. Los sellos representan la obra del Evangelio a lo largo de la historia. Cómo el Evangelio ha sido dado por Cristo para vencer, para triunfar. Y a pesar de que a veces nosotros nos sentimos intimidados, porque hay muchísima gente que no conoce de Jesús, la iglesia adventista está creciendo abrumadoramente. Estamos avanzando. Hay mucho trabajo todavía que hacer, hay muchas cosas más por realizar y por eso estamos aquí. Pero no significa que no estemos trabajando y no significa que Dios no esté obrando. Estos 7 sellos representan cómo Dios ha estado obrando. En el quinto sello, capítulo 6, versículo 10, hay algunas personas. Aquí se les llama las almas. La palabra alma, psique, en griego, significa personas. Y se utiliza como la palabra persona en español. Solamente que en algunas ocasiones la palabra persona se refiere a una parte de la persona, a sus emociones, a su intelecto, a su estado de ánimo. Así también en español, ¿ya tenemos las imágenes? Así también en español nosotros decimos, todavía no, pero pongan ya las primeras. Así también nosotros en español decimos, yo estoy triste, o mi corazón está triste. Le decimos a la chica, tú tienes mi corazón. Es un lenguaje, no significa que el corazón... Parece que la luz no nos deja. A ver, démosle otro clic. Algo tenemos ahí, no sé qué estará pasando. ¿Podrían apagar las luces largas estas de aquí? No importa, lo que está en la pantalla y un poquito más lo tienen ustedes en su manual. Déjenme ir por el mío también. Así que vamos a utilizarlo. Es el que dice Apocalipsis 3, es uno de los últimos, pero todavía no estamos llegando allí. Estoy haciendo una pequeña introducción. Bueno, pero voy a seguir rápido, si no, no nos va a dar el tiempo. En la quinta trompeta se hace un llamado. Estas almas, estas personas que ya murieron de manera simbólica, han muerto injustamente, fueron dados a muerte por causa del testimonio de Jesús. Por lo tanto, su sangre, como la sangre de Abel, que clama desde la tierra, clama desde debajo del altar, pidiendo justicia. ¿Hasta cuándo juzgas? La respuesta a esa pregunta se da desde el capítulo
8, versículo 1 en adelante, versículo 6 en adelante, las trompetas. Regresa un poquito, todavía no llegamos ahí. Las trompetas, todavía no estamos en la página, estoy haciendo un recuerdo para que veamos cómo vamos a llegar. Las trompetas entonces son el mismo periodo de tiempo que abarcan las 7 iglesias, el mismo periodo de tiempo que abarcan los 7 sellos. Los 7 sellos representan cómo el evangelio fue creciendo. Y el mismo periodo de tiempo lo cubren las trompetas, solo que las trompetas hablan acerca de los impíos, cómo el Señor juzga a los malos. El clamor era: ¿hasta cuándo juzgas, Señor? Te voy a demostrar que he estado juzgando y lo que he estado haciendo con los malos. Tú siempre, tal vez como David en los Salmos, dices: ¿por qué, Señor, el impío prospera? Es que tú no sabes cómo vive el impío. Yo te voy a mostrar cómo vive el impío, dice Jesús. Y en el capítulo, en las 7 trompetas, el Señor muestra a lo largo de la historia cuál ha sido el desarrollo del mundo, de la tierra. La tierra es un lenguaje que se usa en Apocalipsis para referirse a los que no aman a Dios, a los que no siguen al Señor, a los moradores de la tierra. Estos juicios empiezan en el capítulo 8, versículo 16, incluye algunas de las acciones de estos pecaminosos hombres, incluye también cómo, a pesar de todas estas cosas, el Señor sostiene su palabra. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 11? El librito, Apocalipsis 10, el librito pequeño, y Apocalipsis 11, los 2 testigos, cómo el Señor sostiene su palabra a pesar de la oposición de Satanás. Todo esto es histórico. Ahora, en el capítulo 12, empieza una nueva imagen. Si ustedes leen con cuidado los primeros 11 capítulos, pareciera que todo esto se está desarrollando allí en la primera imagen que vio Juan en el capítulo 1. En el capítulo 4, donde aparece el altar, donde aparece el trono, donde aparecen los 4 seres vivientes, donde aparecen los ángeles alrededor. Estos 4 seres vivientes están involucrados en las otras visiones, o diríamos más bien escenas de esta visión. Pero en el capítulo 14 aparece algo diferente, y ahora aparece una señal. El apóstol Juan ahora va a hablar acerca de esta lucha. Lo que va a narrar desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, del 12, 13, 14, es esa lucha entre el bien y el mal, ahora como 2 entidades peleando entre sí desde el origen del pecado. Y comienza con la visión de una mujer y la visión de un dragón. Algunos estudiosos piensan que este capítulo 12 está dividido en 2 partes. La primera parte, aunque habla acerca de la iglesia y su lucha con Satanás, se refiere más específicamente a la obra de Satanás para destruir a Jesús, el que rige con vara de hierro, dice en el capítulo 12, versículo 5. Él le dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, es Jesús. Pero a partir del versículo 7, cuando se vuelve a narrar la historia desde otra perspectiva, se vuelve a mencionar la misma imagen, la misma señal, la misma mujer. Ahora se le da nombre al dragón. Este dragón se llama, dice el versículo 9, Diablo y Satanás. Ahora está hablando de una perspectiva histórica. Ahora está hablando acerca de lo que sucede a lo largo de toda la historia, y aparece un periodo de tiempo. En la primera mitad, 3 tiempos y medio, y en la segunda mitad, 1260 días. No nos estamos perdiendo, ¿verdad? ¿Vamos bien? Estamos en la lucha entre el bien y el mal. Y en esta lucha entre el bien y el mal, Satanás, representado por un dragón, persigue a la mujer, que es la iglesia. Y la iglesia es sustentada por 1260 años. Y cuando termina de ser sustentada por 1260 años, resguardada, apartada, cuidada en algún lugar remoto, entonces da a luz a este hijo, el remanente, versículo 17, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como al final, capítulo 12, versículo 17, se desarrolla en los últimos días esa lucha donde el dragón se aira contra la mujer y se va a hacer guerra contra sus descendientes. Aquí estamos viendo entonces una mujer, un dragón y los descendientes de la mujer, 2 grupos.
desarrolla ese pleito, esa lucha entre estos dos grupos. Eso es lo que vamos a ver en la página número 49 de sus manualitos. No voy a mencionar todo porque ya lo tienen allí, solo es cosa de que lo lean, pero voy a mencionar solamente algunas cosas para dar explicación. ¿Está bien? Versículo 17 dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Capítulo 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar. Esa es una expresión controversial. Ustedes saben que la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Sí lo sabemos? No le hagan caso al que le diga que fue escrito en otra cosa. Me invitaron a ir al Distrito Federal, pastor, porque se suscitó ahí un problema grande de un hermano que estaba diciendo que el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en hebreo. ¿Y qué tiene de malo eso? Que diga eso. Bueno, resulta que hubo alguien sabio que tradujo el Nuevo Testamento del original hebreo al español. Solamente que nunca se sabe dónde está ese original hebreo. Y muchas palabras las dejó sin traducir, las dejó en hebreo. Y abajo las explica a su modo. Y esa nueva versión del Nuevo Testamento, traducida de los originales hebreos, atenta contra la divinidad de Cristo, atenta contra varios de los principios de la iglesia adventista, y el hermano estaba predicando eso. Es más, el hermano laico se paró en una iglesia y dijo: cuánto lamento haberles enseñado todo lo que les había enseñado antes, ahora les voy a enseñar otra luz nueva, porque ya tenía una nueva Biblia. Algún día tal vez tendremos oportunidad de platicar de eso, pero no ahora. El Nuevo Testamento demostrado fue escrito en griego. En griego, esta expresión no se puede entender diferente. Más bien dicho, hay lo que le llaman variantes. Una de estas variantes nos ayuda a entender que esta expresión, me paré sobre la arena del mar, realmente debería leerse, se paró sobre la arena del mar. Es el dragón el que va a hacer guerra contra los hijos de Dios y se para. Ustedes ahí lo tienen en el capítulo, en la página 49, donde dice: el dragón se para. Por eso lo puse ahí y por eso lo estoy explicando. Es el dragón el que se para en la orilla del mar y mira cómo del mar surge una bestia. Vamos a contar cuántos poderes, cuántos sujetos se encuentran en esta historia. ¿Está bien? Tenemos el dragón, ese mismo dragón que fue arrojado del cielo y que con la cola arrastró a la tercera parte de las estrellas, que se aíra contra la mujer, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra un individuo que tiene un gorrito blanco. Nuestra lucha es contra el enemigo de Dios. Y este enemigo de Dios va a pelear ahora contra ese grupo remanente. ¿Cuál es ese grupo remanente? ¿Quiénes son? Suena bonito ese de que lo que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero ¿cómo suena más bonito? Nosotros. Es contra nosotros. ¿Y cómo lo hace? Aparece una bestia. Esta bestia, dice ahí en la página 49, tiene 7 cabezas. Si ustedes ven las características de estas cabezas, es muy parecido a lo que Daniel vio con las diferentes bestias, como si esta bestia fuera una combinación de todas esas cabezas. Cada una de las cabezas es una combinación de todos estos reinos. Así que esta bestia simboliza los reinos que han peleado en contra de los hijos de Dios a lo largo de la historia. Comenzando, vamos a ver si lo tienen ustedes aquí. Sí, 7 cabezas: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo, Persia, Grecia y Roma imperial, las primeras 6. Y la 7ª cabeza, Daniel la representa como un cordero, como un cuerno que sale de la bestia. Aquí se presenta como una bestia. Es un poder que mezcla lo civil con lo religioso. Es una mezcla entre un poder civil y un poder religioso. Esa es la 7ª bestia, una iglesia-estado. Esta misma bestia aparece en el capítulo 17 de sus Biblias. Solamente que en el capítulo 17 se hace una diferenciación porque van a empezar a actuar de manera separada. Ya en el capítulo 13, estas entidades empiezan a actuar de manera separada, y esto se ve más claro en el 17. Ahora tenemos a una mujer sentada encima de la bestia. Es una sola entidad, están unidas,
Pero ya se diferencia que la bestia tiene una mujer encima, y la mujer significa ¿qué? Iglesia. Esta mujer es conocida como Babilonia. Es la misma bestia la que está sosteniendo a la mujer, pero a pesar de que la bestia sostiene a la mujer, es la mujer la que lleva las riendas de la bestia y la conduce. Bueno, eso fue lo que sucedió durante todo el periodo de los 1260 días. ¿Estamos? Así que ya tenemos aquí el dragón. Y luego tenemos a la bestia. Dice el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Cuál es ese nombre blasfemo? Apocalipsis 17. Babilonia, la madre de las abominaciones de la tierra, la mamá de las rameras. Luego, versículo 2. Y la bestia, que viera semejante a un leopardo, etc. La última parte. Y el dragón le dio poder y le dio su trono y grande autoridad. Esas son expresiones interesantes. No solamente le da poder, le da el trono. Ahora esta bestia tiene dominio legal, y mediante el dominio legal, dice el versículo siguiente, más adelante, que empieza a perseguir a los santos. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Vamos a la página 50. Bueno, la última parte. Sí, página 50. Herida de muerte, 1798. Como resultado de la Revolución Francesa, el general Berthier, comandado por Napoleón, llega a tomar al que entonces era el dirigente de esta iglesia, al Papa Pío VI, y lo destierra. Ya no tiene poder, se le acabó, una herida mortal. Pero dice la palabra del Señor que la herida mortal fue sanada, y eso también la tenemos aquí en la página 50. 1729, 1927. La iglesia vuelve a tomar autoridad civil para volver a sentarse en el trono. Ahora miren, esta bestia es la que por 1260 años persiguió al grupo fiel. Aunque el remanente del Señor, como organización, como grupo distintivo, que se distingue, que está separado de todo lo demás, apareció después de 1798, prácticamente en 1844, del 40 se gestó hasta 1873 cuando recibe su nombre. Aunque esto sucede en esa fecha, siempre en medio de la iglesia habían fieles que se consideraban el remanente de Dios a lo largo de la historia, y esos fieles fueron perseguidos durante 1260 años por este poder, por la bestia. Solamente que la bestia se cansó, la descubrieron, ya no tuvo la misma autoridad. Aunque la herida fue sanada, no sanó de la misma manera, o si fue sanada de la misma manera, aprendió la lección. ¿Cuál lección? La sangre de los mártires es como semilla, mientras más se derrama, más crecen. Ya no más cometerá el mismo error. Ahora cambia la estrategia. Y dice, versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación y lengua, y la adoraron los moradores de la tierra. Estamos hablando todavía históricamente. Versículo 11. Después de esto, página 50, inciso B, aparece una segunda bestia. El primero era el dragón. El segundo, aunque se parece al dragón en varias cosas, tienen 7 cabezas, no es el mismo dragón. El dragón le da autoridad y le da trono. Esta bestia que sale del mar, pues ya la hemos identificado, ¿verdad? La segunda bestia no sale del mar, la segunda bestia sale de la tierra, dice el versículo 11. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Como ustedes ya se saben esta profecía, ¿a quién simboliza esta segunda bestia? ¿A quién? A Estados Unidos. Los 2 cuernos simbolizan las 2 maneras. Dice que habla como cordero. Tiene 2 cuernos como de cordero, y habla como si fuera un cordero al principio, pero después habla como si fuera un dragón. ¿Cómo habla una nación? ¿Cómo se pronuncia una nación, un reino?
Por medio de sus reglas, de sus estatutos, por medio de sus mandamientos. Primero, esta nación fue instituida con dos grandes premisas de libertad: libertad de religión y libertad civil. Una nación donde no había rey y no había papa. Y qué bonito se escuchaba eso. Pero esta bestia pronto empezaría a hablar como dragón, dice. Aquí en la parte de la página 50 se mencionan algunos datos, y en la página 51 también. ¿Cómo habla como dragón? Dice, versículo 12. No estamos hablando ahora de la primera bestia, estamos hablando de la que parece cordero. Esta bestia que parece cordero ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ya no es la primera bestia la que va a actuar, sino ¿quién es el que va a actuar? La segunda bestia. ¿Cómo actúa? Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Para esta época de la historia, ya la primera bestia tiene dominio otra vez. Ya el poder papal ha vuelto a tomar su dominio civil, su poder civil, y también económico, porque la primera bestia sostiene también a esta, que la segunda hace lo siguiente: señales, versículo 13, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hoy en la tarde vamos a ver cómo estos poderes actúan para hacer caer, aún si fuera posible, a los escogidos. 3 espíritus a manera de rana. Y nosotros a veces estamos pensando que vamos a ver cosas, y el enemigo está tomándonos por sorpresa con cosas que no estábamos esperando. Aquí vamos a ver uno de esos detalles, y en la tarde vamos a ver otros más. Porque nosotros pensamos que entonces, ¿quién va a efectuar la persecución final? ¿La primera bestia? ¿La segunda bestia? Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 14: mandando a los moradores de la tierra que hagan ¿qué cosa? Una imagen, la imagen de la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Ahora miren, esta segunda bestia empieza con la tarea de hacer que los moradores de la tierra adoren al papado. Vamos a decirlo en otros lenguajes, porque eso de bestia luego nos enreda. El Estados Unidos como nación, con el poder que tiene económico, con la influencia que tiene, movido por el poder papal, va a ayudar a que los moradores de la tierra adoren al poder papal. ¿Cómo lo van a adorar? Por medio de una marca, dice. Pero quien ejecuta la acción, quien hace matar a los que reciban la marca, no es el poder papal, no es Estados Unidos, es un nuevo organismo que Estados Unidos ayudó a crear, que se le llama en la Biblia imagen de la bestia. Esta imagen de la bestia no es una bestia, quiere decir que no es una nación, no es un poder civil, solo funciona como una bestia. No es bestia, pero es una imagen. Tiene autoridad, pero como no tiene autoridad civil, debe ejercer su autoridad con la autoridad que le da Estados Unidos. Varios teólogos piensan que este organismo se refiere al movimiento ecuménico, a esa unión donde todas las religiones se están poniendo de acuerdo para tener una forma de adorar en un solo día, de una sola manera. Este movimiento que empieza de abajo, no crean, mis hermanos, que la orden para matar a las personas va a venir con satélites y con tanques de guerra y con toda esa tecnología, porque no es Estados Unidos. La orden va a venir con un machete, con tu vecino, con el que te conoce de cerca, con tu primo, con tu hijo, tu papá. Dice la palabra del Señor que los hijos se volverán contra los padres. Es este movimiento el que hace que se vean extraños los adoradores del sábado. Ya tenemos muy poco tiempo, pero lo demás lo vamos a pasar un poquito más rápido. Esta imagen es la que hace que se le ponga una marca a los que adoran a la primera bestia. Quiere decir que la marca está relacionado con adoración. No es el símbolo que trae el detergente Ariel, no son el código de
de barras que tiene, no, eso no es la marca de la bestia. Esos son engaños de Satanás para que tú te pongas a pensar en cosas que no te benefician como cristiano. No es un chip que se te va a poner en la mano. Aunque existiera un chip que se te ponga en la mano, eso no es la marca de la bestia. La marca de la bestia significa adoración. Hay dos posturas que se han utilizado en la iglesia adventista. La primera tiene que ver con numerología. El número 666 es un número simbólico que representa protección del Dios Sol. Ustedes tienen la información ahí en su agenda. Protección del Dios Sol. Y ese mismo número se ha utilizado como equivalente del nombre de algunos dioses a lo largo de la historia. En base a esto, se ha buscado qué elementos en el mundo católico podrían tener el equivalente al 666. Y se ha encontrado que el Papa trae en la mitra un nombre que dice Vicarius Filii Dei, que significa el representante de Dios, del Hijo de Dios, representante del Hijo de Dios. Cuando le hacen el equivalente a los números, da 666. Así que, ¿quién es la bestia? No, la bestia es el sistema que ha venido trabajando desde el origen del pecado, bueno, de la iglesia católica, del papado. Pero hay otros más vivos. Clic. A ver, esto que voy a poner aquí en el pizarrón no está en la agenda. Otro más. Más. Ah, pues yo lo tengo aquí, ¿verdad? No van a alcanzarlo a ver muy bien, pero por lo menos los que lo puedan ver, quiero mostrarlo en los últimos 5 minutos. Numerología. Aquí está el Vicarius Filii Dei. Eso lo hemos visto ya muchas veces, ¿verdad? Ya nos lo han enseñado a nuestros laicos también. Ahora miren esto otro. Elena G. de White. Helen Gold White. ¿Saben a cuánto da su nombre si lo hacemos en equivalente de números? 666. Y yo no me he fijado muy bien, a lo mejor Luis Iván Martínez Toledo también da 666. O vas a ver. La gente va a querer forzar las cosas. Pero bueno, esa es una postura. Yo no digo que esté mal. Es probable que eso tenga también algún simbolismo. Pero el número 6 tiene un simbolismo más grande que lo que el número 6 representa, o el nombre en equivalencia de números representa. La palabra del Señor dice que tiene que ver con la adoración y que es una marca de hombre. Es un número de hombre, versículo 18, capítulo 13. De invención humana, creada por el hombre. Cuando el Señor creó al hombre, a la humanidad, la creó en 7 días. La creación duró 7 días. ¿Qué creó el séptimo día? Séptimo. No se les olvide que eso es parte de la creación también. No terminó la obra el sexto. Pero el sexto día, en la noche, en la tardecita, tú podías salir no tenían casa en esos días, estaban, no sé, debajo del árbol, y mirar alrededor. Todo estaba completo, perfecto, bueno en gran manera. Había animales, había árboles, había gente, había todo. Lo único que hacía falta era lo que se creó el séptimo día. ¿Qué fue? ¿Y por qué creó Dios el sábado? ¿Para qué? Para que el hombre descansara. Es cierto, fue creado por causa del hombre, pero más allá de poder descansar, porque también creó la noche para descansar. ¿Para qué la creó? Para tener una relación especial con el hombre, para que el hombre lo reconociera como el Señor, la autoridad en su vida. Y entonces, cuando el ser humano obedece a Dios el día sábado, lo reconoce como el dueño y el creador. Todos los otros mandamientos son lógicos. Tú no necesitas ser adventista del séptimo día para dejar de matar. Y si matas, te agarran y te meten a la cárcel. Tú no necesitas ser adventista del séptimo día para no adulterar. Porque si adulteras, tu misma esposa se va a enojar. O tu esposo. No necesitas ser adventista del séptimo día para reconocer que no es bueno tener imágenes en la iglesia. Hay varias iglesias católicas ahora en una corriente que se le llama, empezó como producto de la Reforma, pero en nuestros días se ha visto más iglesias católicas que ya no tienen imágenes. ¿Lo han visto ustedes? Sí. ¿Han entrado a iglesias católicas donde ya no hay imágenes? Sí. Y cuando tú le dices, es que ustedes son adoradores de imágenes, no.
No somos adoradores de imágenes. La imagen es una manera de recordar, pero el verdadero Dios está en el cielo. No necesitas ser muy listo para saber que un pedazo de palo no es Dios. No necesitas ser adventista del séptimo día para reconocer que una imagen no te va a hacer ningún milagro. Son lógicos. El único mandamiento que no es lógico, no es coherente, no es racional, no tiene razón de ser, es el cuarto mandamiento que habla acerca del sábado. ¿Por qué guardamos el sábado y no el viernes? ¿Por qué? Si empiezas a contar desde el sábado, ¿cuál sería el séptimo día? El viernes. Si empiezas a contar desde el jueves, ¿cuál sería el séptimo día? El miércoles. ¿Por qué no guardamos el miércoles? Hay muchos primos, que dicen, ustedes están mal, nosotros guardamos todos los días para el Señor. ¿No suena más bonito eso? ¿No suena mejor tener 7 días para Dios que uno? ¿No suena lógico? Pero nosotros no lo aceptamos. Y guardamos el sábado, no el jueves. ¿No? Es diferente el sábado, sale el sol diferente, sale por el lado contrario. Entonces, ¿por qué ese día? Por una simple razón. Porque Dios lo dijo. Y al guardarlo, tú le das autoridad a Dios. Y al cambiarlo, le das autoridad al que hizo el cambio. Ustedes tienen varias citas aquí en su panfleto, donde la Iglesia Católica se hace orgullosa de haber hecho el cambio del día de reposo del sábado bíblico al domingo. Alguien me preguntó, pastor, las Biblias han sido manipuladas por la Iglesia Católica para dar un mensaje falso. La Iglesia Católica no va a manipular la Biblia. Les voy a decir por qué. Porque la señal de su autoridad es ponerse en contra de lo que la Biblia dice. Necesita haber una diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que dice la tradición para que ellos puedan tener autoridad. Y si cambia algo de la Biblia, lo va a hacer intencionalmente y anunciándolo, como ya lo ha hecho. Nosotros guardamos el domingo no porque sea el día bíblico. Guardamos el domingo porque la Iglesia, en la autoridad que Dios le ha dado, transfirió la santidad del sábado al domingo. Y los mismos católicos lo dicen. Los evangélicos que dicen protestar en contra de la Iglesia, que dicen ponerse en contra de la Iglesia Católica porque estamos mal, porque no guardamos lo que la Biblia dice, muy a pesar suyo, dan honor a la Iglesia Católica al guardar el domingo, que no tiene razón bíblica. Solamente los de otras iglesias son los que se enredan y tratan de forzar los versículos para decir, ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, nadie os juzga en comida, ni en días nuevos, ni en sábado, forzando versículos. Pero los que estudian la Biblia con sinceridad saben que no hay razón bíblica para guardar el domingo. La única razón es porque la iglesia hizo la transferencia. Eso significa que el domingo, no otro día, es la señal, la marca de autoridad de la Iglesia Católica. Pero no solamente esto, los que no reciben la marca de la bestia reciben la marca o el sello de Dios. Y los que reciben el sello de Dios lo hacen de manera diferente que los que lo reciben el de la marca de la bestia. Déjenme, voy a ir un poquito más adelante, ya casi terminamos. Página 54. ¿Dónde se recibe la marca de la bestia? O, ¿verdad? O en la mano o en la frente. ¿Tenemos todavía 5 minutos? 5. ¿Qué significa recibirlo en la mano? Actos, acciones. ¿Qué significa recibirlo en la frente? Es que pastor, es que mi querido hermano, yo sé que el sábado es el día del Señor, pero tengo que trabajar el sábado porque mi familia tiene que comer. No lo estoy haciendo con gusto, no crea. Yo estoy seguro que ese es el día del Señor. Lo estoy trabajando porque tengo la obligación de hacerlo. Intelectualmente está convencido de que la marca de la bestia es mala. Está convencido de que el sábado es el día del Señor, pero en la práctica lo hace. ¿Ha recibido el sello dónde? En la mano. Solo son actos, solo es porque si no me matan. Es que ¿qué harías tú? Es el día que más vendo. Es que es el día en que si no voy a esta junta me corren. Es que si no voy a la reunión. Pero hay gente que aunque no lo practique, lo piensa.
esos adventistas, no dicen esos adventistas porque también algunos son adventistas. Esos hermanos son muy exagerados. El sábado. Yo platiqué no tiene mucho con una persona que decía, pastor, el sábado es un día de fiesta, para llegar a la iglesia, platicar con los amigos, para convivir con la gente, así como un club social. Así como ir a... Había otras personas que dicen, pastor, hemos hecho del sábado una carga para nuestros hijos. Y los sábados son chiquititos, no pueden hacer nada en la iglesia. En cambio el domingo juegan fútbol. Necesitamos hacer algo para que los niños vean el sábado diferente. Hay que crear actividades donde el niño pueda disfrutar el sábado. Yo no sé, llevarlos al zoológico, a Disneylandia, a un parque o qué. Porque el sábado entonces es para disfrutarlo. La palabra del Señor dice que cuando retraes de hacer tu voluntad en el día santo, entonces lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová. Hay gente que está guardando el sábado con actos, pero su mente está fuera de Dios. Esos están recibiendo la marca, todavía no se ha implementado. La señora Juárez dice que no ha llegado el tiempo en que se marque, tiene que venir la ley dominical, pero están preparando el corazón y la mente para recibir la marca que ellos quieren. Porque hoy, que corren con los de a pie, se cansan. ¿Qué harán el día de la espesura, de la inundación del Jordán? ¿Se acuerdan de lo que dice Jeremías? Si ahora que corriste con los de a pie te cansaron, ¿qué harás el día? ¿Cómo correrás con los caballos? Y si el día de paz tropezaste, ¿qué harás el día de la espesura del Jordán? Si ahora que estamos viviendo el tiempo de paz, no somos fieles, ¿qué va a pasar el día que venga ya la marca, el momento final? La marca se coloca en la frente, en la mano. Miren. Hay otras cosas que ustedes van a leer allí. Les puse algunas citas de la señora Juárez, pero quiero terminar con algo importante. La señora Juárez dice que en los últimos días, lo dice en el conflicto de los siglos, el enemigo de Dios va a utilizar dos herramientas para hacer caer a los escogidos, para luchar en contra del pueblo de Dios. ¿Cuáles son estas dos herramientas? ¿Cuáles son? La ley dominical y el sábado. ¿Y cuál? La inmortalidad del alma. Y son contra estas dos cosas con las que tenemos que estar bien alertas. Si hay dos cosas que debemos proteger, no porque sean más importantes que las otras, sino porque son el objeto del ataque de Satanás. Tiene que ver con la adoración. Él va a usar la inmortalidad del alma para confundir a la gente con las cosas que mira, oye y toca. ¿Cómo puedes decir que no es cierto que los muertos están en algún lugar? Cuando ves a tu tatarabuelito, al abuelito que murió hace 20 días, hace un mes, viniendo y platicando contigo y lo estás tocando y lo estás mirando, ¿cómo puedes decir que no? Eres insensato. Por eso te vamos a matar, porque por tu culpa están todas las plagas. Es contra eso contra lo que tenemos que estar preparados. Es contra lo ilógico de guardar el día sábado como día especial. Lo irracional. Porque no es racional, es una señal de autoridad. Por eso es señal de autoridad. Si lo pudieras negociar, si lo pudieras razonar, si lo pudieras justificar, entonces ya no sería señal de autoridad. Pero el sábado no se puede justificar. Puedes quebrarte la cabeza tratando de demostrar por qué el sábado es un día diferente a otros y no vas a encontrar una razón. No hay ningún movimiento de la tierra, del sol, de la luna, de nada que diga que el sábado es diferente. La única razón por la que lo guardamos es porque Dios así lo ordenó. Es señal de su autoridad. Dos mensajes en los que deberíamos estar compenetrados, que deberíamos de predicar con poder. No lo dejemos al último. Empezamos a hablar de eso, pero en el contexto adecuado, en el amor de Dios, en una relación especial con Jesús. Un día de adoración. El enemigo quiere ser adorado. Aquí les puse algunas citas bíblicas a lo largo de la Biblia donde él ha buscado adoración. Y al final, si no lo consigue, va a hacer morir a todo aquel que no lo adore. No se preocupen. El versículo 6, capítulo 6, versículo 7 pregunta: ¿y en esos días alguien podrá sostenerse en pie? Y la respuesta es:
los 144,000, capítulo 7. Y curiosamente, después de hablar de la marca de la bestia, en el capítulo 13, versículo 18, aparecen los 144. Este es un pueblo especial. De eso vamos a hablar después. Que el Señor les bendiga.